Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del horario que estés viendo este video. Apicultura Sin Fronteras y el canal de YouTube Mundo Apícola TV, en el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con la virosis. Para eso tenemos a Víctor Manuel Tibatá Rodríguez, que es de Colombia. Víctor, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hablamos siempre así porque nos ven en distintos países. ¿Cómo te encuentras? Muy bien y muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Bueno, Bueno, aquí, disculpa, antes de continuar, aquí estoy en el Facebook Live, dice que en vivo, pero la pantalla parece oscura en Facebook. Está. yo la estoy viendo perfecto, así que, digamos, no debe ser un problema tuyo. Ahora chequéalo porque, digamos, acá funciona bien y ya hay 29 personas anotadas, así que... Perfecto, bueno, ¿eh? listo, no hay problema. Entonces, entonces ya, arrancamos entonces, Rodrigo, y todos los que Perfecto, nos están viendo. Listo, exactamente. bueno, listo, buenas tardes. A ver, pues algo que voy a hacer introducción antes de arrancar la charla y que lo voy a repetir más adelante porque muchos de ustedes pues se conectan muy temprano, otros llegan a la charla un poquitico más tarde, entonces de pronto queda algo como sin decir al principio, entonces voy a repetirlo de nuevo más adelante para que me entiendan. Y básicamente consiste en que aclararles que yo no soy apicultor, sé alguito de apicultura por todo el trabajo que he realizado y por mis compañeros, pero básicamente mi experiencia es en laboratorio, en diagnóstico de enfermedades infecciosas en todas las especies animales e incluso trabajé 3 años haciendo diagnóstico molecular de enfermedades de humanos. Trabajé en un laboratorio de medicina humana. Entonces, esto lo aclaro y lo voy a repetir más adelante, es porque de pronto surgen preguntas de cómo en la colmena, que en la piquera, que cómo se hace el traslado de las colmenas y pues yo les digo honestamente, ese no es mi fuerte. Mi fuerte es el diagnóstico de enfermedades. He trabajado, como les digo, en todas las especies, bovinos, equinos, camarones, peces, aves, mascotas, etcétera, y en humanos incluso, como les acabo de mencionar. Entonces, básicamente, eso es de lo que les voy a hablar, que es, digamos, lo moderno y lo que hoy en día se está utilizando en diferentes países del mundo para hacer un diagnóstico eficaz de cualquier enfermedad y en este caso las enfermedades de las abejas y vamos a hacer énfasis, por supuesto, en enfermedades de las abejas, particularmente en virus. Por eso la charla se titulaba o se titula de virosis en abejas. Bueno, entonces vamos a hacer diferentes partes de esto. Voy a repetir en algunos momentos nuevamente algunas diapositivas y vamos a repetir ciertas cosas, todo para que quede muy en claro. Por supuesto, si ustedes tienen preguntas, Rodrigo puede interrumpir y hacerme la pregunta que ustedes estén haciendo, porque yo estoy viendo aquí en este caso mi pantalla, entonces no estoy viendo directamente pues las preguntas de ustedes. Bueno, entonces, para introducir un poco el tema de las enfermedades de las abejas, aquí en la diapositiva que ustedes están viendo, ven que hay un título que dice United States Department of Agriculture, ¿cierto? Y particularmente dice Bee Research Lab. ¿Y por qué lo digo? Porque ustedes saben que de los laboratorios o el país que más lidera la investigación en enfermedades de abejas y sobre todo en virus de abejas es precisamente los Estados Unidos. Y la gran responsabilidad de detectar esas enfermedades y de investigar y descubrir esas enfermedades de las abejas recae principalmente en esa entidad oficial que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y particularmente en el Laboratorio de Investigación de Abejas y donde yo fui a entrenarme particularmente en enfermedades de abejas y donde actualmente tenemos colaboración con ellos y precisamente si ustedes
tienen alguna inquietud y quieren también contactarse con ellos, con mucho gusto yo los pongo en contacto. Particularmente ahorita les voy a mostrar, de pronto tengo la fotografía de mis amigos de allá, que son muy queridos, muy, como decimos aquí en Colombia, muy amables, muy colaborativos y les interesa mucho precisamente colaborar con enfermedades de abejas en nuestros países. Bueno, entonces yo soy médico veterinario de formación, me gradué en el año 1996 en la Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente hice una maestría en microbiología y luego hice mi doctorado en ciencias veterinarias. Actualmente pues soy docente de una universidad privada aquí en Bogotá, Colombia. Dicto microbiología veterinaria, inmunología veterinaria, también dicto biología molecular para el pregrado y el posgrado, enfermedades infecciosas, bueno, entre otras materias. Entonces, parte de mi labor es ser docente y aparte de eso, más adelante lo hablamos o de pronto en otra charla que Rodrigo muy gentilmente me mencionó que vamos a hacer, les hablo de mi laboratorio. Yo tengo un laboratorio particular aquí en Bogotá, Colombia, de hacer diagnóstico de enfermedades para animales por biología molecular. Bueno, entonces para adentrarnos un poquitico en materia, voy a hablar algo que muchos de ustedes ya conocen y aquí hay muchos compatriotas colombianos escuchando esta charla y otros que se la escucharán ya cuando esté grabada, pero vamos a hacer un breve repaso de la apicultura en Colombia y de por qué vamos a hablar hoy de enfermedades de abejas y de virosis y del estudio que realizamos aquí en Colombia al respecto. Entonces, como en la mayoría de países de nuestro continente, ustedes saben que llegaron a nuestro continente españoles, ¿cierto? Y portugueses principalmente, pues también acompañados de holandeses, franceses, a colonizar nuestro continente, ¿cierto? Ustedes muy bien saben que la abeja Lapis mellifera no era una especie que se encontrara aquí. Nuestros indígenas prehispánicos trabajaban con las abejas nativas que hoy también interesantemente han resurgido como un renglón importante pecuario, pero que ellos pues no conocían esta especie, fue traída por ellos, por estos conquistadores y básicamente aquí en Colombia entre el siglo XIX y el siglo XX, digamos que arrancó la apicultura moderna básicamente con abejas europeas. Así transcurrió, digamos, esa producción muy artesanal de miel principalmente, y en 1960 y 1970 se reportaron las primeras presencias de enfermedades en esas abejas europeas. Sin embargo, en Colombia no existe un reporte científico. Si ustedes buscan, como yo lo hice, artículos científicos o publicaciones serias de si habían enfermedades en esas abejas europeas en esos años, no existe un reporte oficial, simplemente es algo anecdótico o algo que se tiene registrado en algunas instituciones, pero no hay un reporte serio. Entonces no se puede decir si antes de la llegada de las abejas africanizadas si había enfermedades o no. O sea, no se puede decir científicamente. Bueno, también ustedes saben que en los 70s arribaron esas abejas africanizadas de Brasil, ¿cierto? Por el escape accidental del laboratorio allá en Brasil, y llegaron aquí, se tiene el registro, aunque tampoco es un registro oficial, que en esa década de los 70s llegaron esas abejas a Colombia particularmente, ¿sí? Desde entonces, igual que en otros países, en otras latitudes de nuestro continente, empezó un cruce genético de esas abejas africanizadas con las abejas europeas que se manejaban en ese momento. También, igual que en otros países, hubo un declive en ese momento de la apicultura por la alta defensividad de esas abejas africanizadas, lo cual hizo que entre finales de los 70s y principios de los 80s la apicultura, según las fuentes bibliográficas, disminuyera su producción, ¿sí? Se abandonaran muchas colmenas, se abandonara la actividad, pero posteriormente muchos de ustedes, como les repito, yo no soy apicultor, pero muchos de ustedes que son muy valientes decidieron trabajar con estos híbridos africanizados y desde entonces se creó, y sobre todo aquí en Colombia, pues esa cultura
de la apicultura africanizada. Yo no voy en mis charlas, yo no hablo si es bueno, si es malo la africanizada, nada de esas cosas. Yo como científico y como médico veterinario, particularmente de laboratorio, yo me ciño, me restringo a los datos, a los hechos, a lo que está publicado científicamente, ¿sí? No a comentarios ni nada de eso, no porque sean malos, sino porque en ciencia lo que no se publica no existe. Entonces, si alguien ya descubrió la vacuna o la cura contra el cáncer, pero si no la ha publicado, pues eso no existe. Entonces, yo únicamente lo que hago es presentar los datos que se encuentran publicados tanto en Colombia como en otros países respecto a las enfermedades. O sea, yo no me invento nada nuevo. Yo aquí lo único que voy a presentar es la actualidad, el pasado y la actualidad de las enfermedades virales, sobre todo en mi país. Bueno, entonces, ¿por qué digo eso? Porque cuando empezamos en este proyecto, y como les digo, yo no soy apicultor, y cuando yo empecé a aprender de apicultura, que eso fue hace relativamente muy pocos años, ¿sí? Pues yo no sabía nada de abejas. Pero cuando hablaba con los apicultores y con mis compañeros veterinarios o zootecnistas que trabajan en apicultura, ellos me decían que los apicultores que trabajan con abejas africanizadas, muchos de ellos decían que las abejas africanizadas al parecer eran más resistentes a enfermedades. Eso pues es una pregunta que todavía no se ha contestado y de eso vamos a hablar si alcanzamos hoy al final y si no en la próxima charla. Eso es muy interesante los hallazgos, no solo de mi estudio, sino de varios estudios que se han publicado en Europa y en Estados Unidos respecto a la comparación de la resistencia de africanizadas versus las europeas. Bueno, listo. Entonces, sin embargo, pues en esa década de los 80s, no se sabía, vuelvo y reitero, nada de enfermedades, si existían o no, si las africanizadas eran más resistentes, las europeas, nada, absolutamente nada. Luego en los 80s apareció, como todos ustedes lo saben, repito, Varroa destructor, ¿cierto? Ese parásito apareció, hay registros aquí en Colombia, registros serios en los 80s de que apareció, que fue descrito. Y a pesar de esto, a pesar de Varroa, pues la apicultura continuó, pues tuvo su declive, bueno, en fin, tuvo varios efectos negativos. Sin embargo, en el país, también ustedes saben, y creo que de eso pues han hablado bastante ustedes en estos videos, sobre que en el país se continúa haciendo cruces genéticos o utilizando núcleos europeos que unos defienden, que unos atacan, etcétera. Ya les digo, yo no me centro en esa parte. Simplemente el hecho es que aquí, pues en el país, sigue habiendo importación de reinas europeas, se siguen haciendo cruces, etcétera, cruces controlados o cruces no controlados porque simplemente llegan enjambres de abejas africanizadas y se hibridan con las poblaciones europeas que algunos ya tienen establecidas. Bueno, sin embargo, la gran pregunta entonces es, bueno, listo, tenemos abejas europeas, tenemos abejas africanizadas, ¿se enferman o no? ¿Qué hay en el país? ¿Qué ha pasado? ¿Qué enfermedades están? ¿Qué estudios hay en otros países de nuestro continente? ¿Qué dicen nuestros colaboradores norteamericanos y europeos al respecto? ¿Qué hay? ¿Quién ha estudiado? Eso lo vamos a ver a continuación. Bueno.